Buen día, estimados compañeros, licenciado. Por medio del presente video, vamos a hablar acerca de la historia de 3 gobiernos de nuestro país, Honduras. El objetivo es cultivar más nuestro conocimiento acerca de la historia de nuestro país, Honduras. Los 3 gobiernos de los cuales hoy les hablaremos son Carlos Roberto Reina, Carlos Flores Facusé y Ricardo Maduro, iniciando por Carlos Roberto Reina. Carlos Roberto Reina, quien nació en la ciudad de Comayagüela el 13 de marzo de 1923. Su esposa fue la estadounidense Bessie Watson, con quien procreó 2 hijas. Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde obtuvo el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Posteriormente, continuó sus estudios de posgrado en la ciudad de Londres y París. A lo largo de su carrera, Reina desempeñó una gran cantidad de puestos políticos, gubernamentales e internacionales, entre los que se encuentran juez en el Tribunal de Paz de Tegucigalpa, miembro del Tribunal Internacional de La Haya, embajador de Honduras en Francia. Trabajó con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, entre otros tantos cargos importantes. Por sus actividades políticas en contra de las dictaduras militares durante su juventud, fue arrestado en varias oportunidades. La primera, en 1944, por protestar en contra de Tiburcio Carías Andino. Posteriormente, en los años 60, en 2 oportunidades por el general Osvaldo López Arellano, quien se adueñó del gobierno por la fuerza militar. Esto lo llevó a ser un firme defensor de los derechos humanos, de tal forma que en 1979 fue nombrado presidente de la Corte de los Derechos Humanos de la OEA. Continuamos con el gobierno de Carlos Roberto Flores Facusé, que nació el 10 de marzo de 1950. Es un ingeniero, profesor, político y empresario hondureño de ascendencia palestina, presidente del Congreso Nacional de Honduras entre 1994 y 1997. Fue el 5º presidente de la Constitución de la República de Honduras en el periodo del 27 de enero de 1998 al 27 de enero del 2002 y es uno de los líderes considerado como más influyente del Partido Liberal. Ha sido el primer presidente de ascendencia palestina del país. Su gobierno se vio marcado por la tragedia del paso del huracán Mitch por el país, siendo elogiado por su capacidad de liderazgo durante la crisis y su gestión acertada de la ayuda internacional. Fue un presidente sobrio y discreto, a diferencia de otros mandatarios de la zona. No levantó sospechas de corrupción ni tampoco acusaciones de hacer un uso patrimonialista del poder. También se ha ligado su presidencia a la normalidad democrática en Honduras, al menos en su ámbito político institucional. El 27 de enero de 1998, Carlos Roberto Flores Facusé tomó posesión para un periodo de 4 años, en un acto que asistieron 8 presidentes de la región. Su periodo finalizó el 27 de enero del 2002, entregando el poder al empresario Ricardo Maduro Yoes del Partido Nacional tras 8 años de administración liberalista. Se reconoce su gran labor durante este desastre natural, ya que él visitaba las zonas dañadas, propuso y colocó en marcha con ayuda internacional una nueva etapa en la historia de Honduras, la que es llamada como Reconstrucción Nacional, en la que incluía rehabilitar y reanimar el sector productivo,
reconstruir y mejorar la infraestructura del país, rehabilitar y reformar el sector social, establecer un nuevo plan para prevención y alivio de desastres, adoptar un manejo transparente y eficiente de los recursos destinados a la reconstrucción de nuestro país Honduras. Por último y no menos importante, el gobierno de Ricardo Maduro, 2002-2006, nació en Panamá el 20 de abril de 1946, político y empresario. El 4 de agosto de 1999, Ricardo Maduro anunció su decisión de presentarse a las primarias del Partido Nacional. El 24 de mayo del 2000, bajo el movimiento interno del Partido Nacional, Arriba Honduras. Sin embargo, el Tribunal Nacional de Elecciones, controlado por el gobierno del Partido Liberal de Honduras, se negó a inscribir a Maduro para los comicios internos con el argumento de que no es hondureño por nacimiento, sino panameño. En noviembre del 2001, luego de 2 presidencias consecutivas del Partido Liberal, ganó las elecciones presidenciales en Honduras el candidato del Partido Nacional, Ricardo Maduro, cuya principal divisa era la lucha contra la criminalidad que estaba asolando el país, de la que él era víctima por haber sufrido el asesinato de su hijo a manos de unos secuestradores en 1997. Maduro combatió con resultados dudosos la violencia de las bandas juveniles, las terribles maras, y obtuvo éxitos más visibles en la estabilización de la economía y la reducción de la deuda externa. Pero este gobierno dejó intacto el problema de una pobreza de enorme magnitud. Lo que sí se puede notar en este gobierno es el éxito visible en la estabilización de la economía y la reducción de la deuda externa. Podemos concluir que en el gobierno de Carlos Roberto Reina hubieron aspectos positivos como negativos. En los positivos fue la propuesta de combatir la corrupción y llevar a cabo el plan de revolución moral. Emprendió reformas a las Fuerzas Armadas de Honduras y abolió el servicio militar obligatorio. Sus aspectos negativos son la malversación de fondos públicos en la construcción del Estadio Olímpico de San Pedro Sula, actos de corrupción, la venta de pasaportes a ciudadanos asiáticos, y surgieron bandas del crimen organizado y las maras y pandillas. En el gobierno de Carlos Flores Facusé, sus aspectos positivos, la recuperación económica fue mucho más rápida de lo esperado, tras el 3% de crecimiento con que cerró en 1998. La contratación de 1999 fue del 1.9%. En el 2000, el PIB remontó con fuerza y anotó un 5.7% positivo. Como aspectos negativos sería el huracán Mitch, lo cual fue causado por la naturaleza, que a su paso por Honduras arruinó la cosecha del banano y mucha destrucción en infraestructura. Daños graves, 6.600 muertos, 8.000 desaparecidos, 12.700 heridos y 1.400.000 damnificados. Y sin nada más que agregar, muchas gracias por tu atención.